Hey, bienvenidos a mi portafolio digital. El día de hoy vamos a traer el análisis de una publicidad política. Esta publicidad, se realiza para las elecciones al Consejo de Bogotá de este 27 de octubre de 2019, día en el que será subido este video. Por lo tanto, este video realmente no tiene la intención de seguir en el voto, sino por el contrario, hacer un trabajo académico riguroso que dé cuenta de la potencialidad del discurso multimodal y multimedial. Ahora bien, ¿qué publicidad política es? La correspondiente a Alejandro Jaramillo, el número 2 del Centro Democrático. Esta publicidad es muy polémica, como mucha de la publicidad del Centro Democrático, ¿no? Ya que su núcleo de campaña, y especialmente esta publicidad política, es la oposición a Claudia López, pero asociándola a la histeria en la incoherencia. En esta publicidad política no dice incoherencia, sino histeria. Entonces vamos a ver que claramente se lee un discurso atravesado por las dinámicas de género, y pues entendemos que el discurso reproduce y cambia las formas en cómo se relacionan las personas, ¿no? Y reproduce las relaciones de poder. Entonces, dado lo anterior, pues continuamos, hagamos el análisis del discurso. Bueno, recuerden que en la descripción hay un link que los va a llevar a un escrito que es prácticamente el guión extendido de este video, en el que estará explícitamente el análisis del discurso de esta publicidad política, en el que podrán ir a revisar en caso de que les quede gustando este análisis. Ahora bien, para hacer el análisis de esta publicidad política es recomendable tener en cuenta los apuntes de Chaudu y Norman Isai Lafarclau acerca del discurso político y la argumentación. Ellos nos van a decir que el discurso político es un tejido de tesis que potencialmente ejerce el poder o busca ejercerlo. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre se va a realizar una visión del mundo y de cómo se debe accionar el otro en un plano social. Entonces, ellos que precisamente dicen que nosotros podamos tomar para hacer ese análisis del discurso. Por ejemplo, ellos dicen que un discurso se puede deconstruir y construir más o menos en 5 elementos que pueden ir variando o no. Entonces, el primero, la problematización. El segundo, la toma de posición respecto a esa problematización. El tercero es la explicación del por qué se toma esa posición. A veces no puede estar, a veces puede estar. Ahorita vamos a ver cómo se aplica en este ejemplo que vamos a hacer. Y cuarto, muy importante, pues es probar ese discurso político en el terreno, ¿no? Si efectivamente logra reproducir o al menos demuestra que intenta tomar parte en el poder. Ahora bien, hay que señalar que el discurso político siempre se ejerce en el plano de lo político, ¿no? Y además de que va a atender a la argumentación para convencer. Esta argumentación puede ser persuasiva o de convicción. ¿Cuál es la diferencia? La persuasiva va a apelar mucho más a emociones colectivas, ¿no?, que a un razonamiento individual, que es la convicción. Él no va a buscar poner tesis claras que la gente pueda comparar, sino sencillamente, presentar valores y emociones que sean de sentido común y que por eso mismo sean legitimadas. Por ejemplo, alguien puede decir: no, deseamos lo mejor para Colombia. ¿Quién no quiere lo mejor para Colombia? O sea, que sea colombiano, ¿no? ¿Ven? Es una tesis que es imbatible. Bien, ahora por efectos metodológicos vamos a dividir la imagen en tercios, donde el primero nos va a mostrar la información nueva, es, por decirlo así, la idea principal de la imagen. La segunda nos va a mostrar la información antigua o vieja, y la tercera se va a encargar de recordarnos lo que ya se ha dicho y tiene, efectos de redundancia. Bien, como observamos en el primer cuadrante, la imagen comprende su mayor información o su mayor elemento textual, donde dice: no le entreguemos la ciudad a la histeria. Vemos que es un elemento que está en mayús, recurso que se utiliza para denotar firmeza o un alzamiento de voz, ya sea en protesta o precisamente en histeria, en gritos. Vemos que la palabra histeria está resaltada con un azul, ¿no? Que el azul, recordemos, es un color que representa la serenidad, ¿no? La visión con paz, que representa la capacidad para limpiar las malas energías. Pero, ¿qué dice histeria? O sea,
la gente qué piensa cuando le están diciendo histeria. Digamos, uno puede ir a un diccionario de psicología, ¿no? Y ahí nos van a decir que la histeria es un trastorno psicológico en el que la persona puede tener convulsiones, cambios de humor, desmayos, pero acá no se está entendiendo histeria y el lector no va a entender histeria a través de ese diccionario de psicología. La histeria está atravesada por una concepción de género, ¿no? Donde se entiende que es específicamente algo que padece la mujer y que ni siquiera padece, sino que es propio de ella. Generalmente esta visión, digamos, atravesada por el género, la histeria, tiene que ver con, primero, la tendencia, comillas, a causar problemas, ¿no? Y el mal humor. Mal humor que se atribuye a la falta de complacencia sexual. Una frase, por cierto, nefasta, que sintetiza cómo el lector y cómo la sociedad piensa en histeria es: uy, esta hija está de un genio tenaz, cómo se nota que está mal cogida. Entonces, como se está haciendo referencia a la histeria, se está haciendo referencia a esa histeria, a cómo las personas están entendiendo a través del género esto. Ahora bien, volvamos a ese resaltado azul. Pensemos que aunque todas las tonalidades de azul representan y reflejan lo que les acabo de comentar, este no es cualquier azul. Este azul es el azul del Centro Democrático, el azul institucional del partido. Ahora, ¿qué podemos sacar de esto? Fíjense que cuando no le entregamos la ciudad a la histeria, se está problematizando, ¿no? Que es el primer elemento del discurso político, y el resalto histeria, que es como tal es el problema, se le está atribuyendo enseguida el elemento que lo soluciona, el partido, ¿no? El azul que depura esa mala energía, ese problema, es el de la institución. De primera entrada, ni siquiera hemos llegado al cuadrante del candidato y ya se está presentando quién está resolviendo el problema, ¿cierto? Ahora, veamos que esto produce un triángulo hacia abajo que, si se sigue, culmina en donde debería estar la boca de Claudia López, ¿no? Pero que está borrada por un signo de veto, ¿no? Entonces vemos que este elemento no se puede desentender de este y que presentan una sola unidad. Ahora, acá dice basta de Claudia López, que es un marcador emocional, manifiesta protesta, ¿no? Y notemos que aunque acá no se dice explícitamente que Claudia López es una histérica, ni acá, se están relacionando a través de la organización espacial los elementos para decir Claudia López es una histérica y es un problema que debe ser solucionado con el azul institucional del Centro Democrático, con la institución. Ahora bien, dicho lo anterior, vamos al segundo cuadrante, sino antes observar que lo que se está haciendo en el primer cuadrante es construir los dos primeros elementos del discurso político. Primero, la problematización, y segundo, la toma de posición, porque ante ese problema se está tomando la posición muy específica de decirle no a Claudia López, pero de una forma particular, que es silenciarla, que además este signo de veto es un rojo, que el rojo significa poder e ímpetu. Se está diciendo que tiene el poder y el ímpetu para solucionar ese problema silenciándolo. Ahora sí, sigamos al segundo cuadrante. Acá podemos observar ya quién personifica esa solución, que es el aspirante al consejo. Pero hay algo muy peculiar, y es que está en escala de grises, está totalmente descontextualizado. Es algo que no es generalmente normal en las candidaturas al consejo o en la publicidad política. Ahora vemos que lo que sí tiene color son las gafas, y es precisamente un azul. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, podemos entenderlo, esa carencia de color, esa monocromía a nivel general de la imagen, porque vean que está en los tres cuadrantes y por lo tanto debería ser abordado al final, pero por ahora tomémoslo. Lo que se está diciendo es que él ve con paz, con serenidad, ¿cierto? Con rectitud, que es lo que representa el color azul. Pero más importante aún, él ve con los ojos del Centro Democrático. Él ve la solución a través de su partido e institución, el que se propone desde siempre como la solución, antes que el propio personaje. Es decir, ahí lo que se está diciendo, él no es Alejandro Jaramillo y tiene una propuesta. No, él es el adalid que se va a encargar de solucionar el problema a través de la institución. O sea, él totalmente descontextualizado. Lo importante es institución y problema. Ahora bien, continuemos. Me faltó algo muy importante. Y es que, a propósito de que el rostro se está mirando hacia otro lado, no hacia el frente, esto lo que está haciendo es referencia, ¿no?, a progreso, a mirar hacia adelante.
¿cierto? Y que además está haciendo un símil con ese tercer cuadrante donde está la imagen del Centro Democrático, obviamente haciendo alusión a Álvaro Uribe, que él sale mirando al futuro, ¿no? Ahora, muy bien. En el tercer cuadrante nos dice ya la información que debe ser reiterada. Recordemos que en esta es la información vieja y esta es la información nueva y la información central. En el tercer cuadrante nos está diciendo qué acción debemos hacer para que la institución resuelva este problema que se plantea, que es específicamente votar al 10 del Centro Democrático. Y además hay una información que cierra toda la imagen complementando, porque acá se relaciona, ¿no?, implícitamente que Claudia López es histeria, pero igualmente hay lugar a dudas, ¿no? Porque pues no se está diciendo explícitamente. Pero acá se dice algo muy importante que dice las cosas por su nombre. Es decir, está diciendo que efectivamente hay una esencia detrás de esta cosa, que acá ya no se nomina, ¿no? Es que Claudia López, que además hay una cosificación, y su esencia es histeria, las cosas por su nombre. Y a continuación presentamos la información de contacto del candidato al Centro Democrático. Es propio de la publicidad política, ¿no? Y digamos no hace un macroelemento, no pertenece a un macroelemento de la construcción del discurso político. Ahora, noten, si devuelven el video, van a notar que el discurso político le falta acá algo. Generalmente es problematización, toma de posición, y falta un elemento que es explicar o elucidar el porqué de esa toma de posición. Aquí nos explica por qué hay que silenciar a Claudia López. O sea, se dice que es histeria, pero es la toma de posición, ¿cierto? Pero no se explica bien esa toma de posición. Bien, ahora vamos a mirar esos elementos grandes del sistema semiótico, que son precisamente la monocromía y la línea que va construyendo toda la publicidad. Sí, como hasta el momento hemos dicho, lo importante es el problema y la solución institucional, pues precisamente la monocromía lo que nos va a hacer es resaltar esos elementos. Problema, claramente en rojo, el problema es Claudia López y la histeria. Esto se puede perfectamente omitir porque la persona va a percibir esos colores, ¿cierto? Y la solución, el Centro Democrático. Bien, y vamos a ver que va del problema en negro, oscuro, tenebroso, a claro, la luz, la iluminación, lo que es bueno para todos. Esta vaina está muy larga y todavía no he dicho las consecuencias políticas y éticas de este discurso. ¿Qué va? Mandémoslo. El discurso de Jaramillo es machista, no lo pongan en duda, dado que él reproduce el veto de la mujer en la política de la siguiente forma. Observen que cuando Claudia López, mujer, participa en política, él le veta y le busca silenciar no por sus ideas, sino porque es una histérica. ¿Eso qué quiere decir? Que a Claudia López se le ve como una otredad que viene a invadir ese espacio entre comillas nosotros, hombres heterosexuales blancos, ¿no? Y cuando ella es una otredad, ¿no?, ella no está compartiendo o discutiendo o debatiendo con nosotros en igualdad de condiciones, con argumentos, sino por el contrario, ella no presenta argumentos, ella no es vista como una opositora, ella es vista como una loca gritona, como una histérica. ¿Se dan cuenta? Se le despolitiza. Y esto pues, es importante porque aunque Jaramillo no está diciendo explícita o implícitamente que no a la participación de la mujer en la política, para deslegitimar a López está utilizando unos argumentos y unas visiones del mundo que construyen los opositores de Claudia López con razón, primero, de su condición de género, segundo, su orientación sexual, y algunos opositores en base a sus ideas políticas. Dado el limitado espacio que nos brinda este medio audiovisual, he dejado algunas preguntas por fuera del análisis del discurso, pero que sin embargo son importantes hacerse. Por ejemplo, cuando Alejandro Jaramillo dice no le entreguemos la ciudad de la histeria, hay que pensarse inmediatamente qué se refiere con eso más allá de lo que se dijo. Por ejemplo, ¿cómo así que entregarle la ciudad? ¿Acaso la ciudad es de nosotros? Ese nosotros, el que está implícito, ¿a quiénes abarca? Eso nos diría el público, el que está destinado a la publicidad política, y la persona a la cual se le quiere meter esa visión del mundo que se plantea siempre en los discursos políticos. Bien, otra pregunta que nos falta y que es respecto, digamos, a ese tema que es el análisis o la interpretación de las consecuencias políticas y éticas que genera este discurso analizado, es cómo precisamente influye esos discursos en el sistema político colombiano, cómo van ahí. Y
con eso me refiero a qué cosa. Recuerden que ahorita lo que se está observando era que no se resalta, por ejemplo, el candidato, ¿no? Que generalmente pues el sistema político colombiano es pues, caudillismo, ¿no? Locales o relaciones clientelistas o grandes caudillos nacionales, ¿no? Sino, por el contrario, aquí no importa el candidato, es que incluso en las candidaturas que son pura clientela se resalta el candidato, pero acá no, acá lo que se resalta es el partido, ¿no? Y esa institución como soluciona todo lo que quieras, o bueno, o para este caso, el problema particular de la histeria de Claudia López, ¿no? Entonces, digamos, el análisis de esa implicación es, ¿acaso el Centro Democrático está proponiendo un estilo de partido, de discurso político totalmente diferente en el sistema político? Por ejemplo, sería muy interesante analizar, ¿acaso existen otros partidos caudillistas? Acá hago pues tal vez una inferencia para que algunos estén pensando, tal vez en la Colombia humana, que precisamente no es un partido, ¿no? Ese tema de que le hayan quitado pues bueno, sus permisos y la aval y todo ese rollo no es de gratis, no es de gratis, precisamente no son un partido, pero pues también valdría validar como analizar. El caso es que cómo se está pensando los candidatos y políticos electos ya del Centro Democrático. ¿Tienen personalidad propia, vida política propia, o son sencillos representantes políticos de Álvaro Uribe Vélez? Sería interesante pensarse. Ahora bien, también nos queda, digamos, por fuera de este análisis que se hizo, pero con fines, digamos, esta exclusión, con fines prácticos, ¿no? De elementos muy técnicos, que por ejemplo son el análisis de categorías, de recursos y estrategias semióticas. Digamos, esto se hace, pero digamos no se enuncia explícitamente, ¿no? Dado pues que la idea es que este video pueda ser visto en una hora de almuerzo, en casa, en la oficina, ¿no? Y que no represente una full concentración, ¿no? Para entender lo que se está diciendo. Por ejemplo, si estuviéramos en un aula de clase, perfectamente podría decir los tecnicismos porque sé que su atención está enfocada precisamente en aprender estos temas. Ahora, espero les haya gustado este análisis. Es, digamos, la introducción que les quiero dar a mi portafolio. Es largo, pero pues todo el contenido que hay en mi portafolio es mucho más rico. Entonces, pues bien, sigan, bienvenidos, tengo cosillas muy interesantes, espero les guste. He elaborado con mucha dedicación cada portada que sale en el portafolio, los colores, todo está bien pensado. Entonces, pues bien, vayan a ver el portafolio y recuerden que en el link de descripción de este video, pero también en el portafolio va a estar subido el guión extendido de este video. Hasta luego.